siempre las diapositivas. Vamos a ver dónde nos hemos quedado. Bueno, estamos presentando para cada uno de ustedes haciendo un breve repaso. Estamos estudiando la teoría de la sociedad y principalmente el origen de la sociedad, que dicho sea de paso, la sociedad como tal, bueno, es la que más adelante se pone de acuerdo para construir la sociedad política llamada Estado. Entonces, todo Estado tiene como fundamento la sociedad, tiene como fundamento un grupo de personas que lógicamente se ponen de acuerdo para construir el Estado. Como bien recordamos, cada teoría en sí hace un enfoque y de eso se trata esta materia. Es decir, cada teoría hace un estudio a su comprender de cómo el Estado se originó, cómo el Estado tiene una evolución, formas, estructuras, etcétera. Entonces cada teoría tiene un enfoque, eso quedemos muy claro, y dependiendo del enfoque, así será la comprensión de todo lo que se hable del Estado. Por lo tanto, habrán teorías materialistas, teorías funcionalistas, teorías mecánicas, etcétera, que cada una de ellas, repito, hace sus valoraciones de acuerdo pues a un sistema conceptual, categorial, que explican el Estado. Por supuesto, cada teoría tiene defensores, es decir, precursores teóricos, que son los que hacen, ¿verdad? Son los que en este caso tienen ya las valoraciones sistémicas sobre una teoría y empiezan a trabajar, empiezan a enfocar. Muy bien, entonces, aclarando ese punto, vemos que la sociedad, pues entonces es una base fundamental del Estado. Y en ese caso, la sociedad va teniendo diferentes etapas de participación, partiendo pues de una posición evolutiva. El hombre primitivo, lo explicamos, es un hombre semisalvaje, por lo tanto no tiene un carácter estrictamente racional en esa etapa, sino que su mentalidad es emocional. Es decir, casi el hombre actúa, por decirlo de una manera quizás un poco que desde una versión de animalidad, el hombre pues casi actúa por instinto, ¿verdad? En aquellos primeros momentos de iniciación, de esa humanización. Entonces, por eso el hombre actúa más de carácter emocional que poniendo en práctica la razón. No obstante, esa es una realidad que tenemos todos los seres humanos, la parte emocional y la parte racional. Sin embargo, debe de prevalecer lo racional sobre lo emocional. No obstante, repito, muchas situaciones que se dan en el mundo de la vida, en la actualidad y por supuesto dentro de la misma historia de la humanidad, el hombre muchas veces comete errores porque trabaja más a nivel de emoción que a nivel de razón. Entonces por ahí entran una serie de problemas cuando se están tomando decisiones emocionales y no racionales. De hecho, pues las emociones es parte de nuestra realidad humana, de nuestra naturaleza. Sin embargo, no podemos dejar que las emociones nos gobiernen, ¿verdad? Sino que es la razón la que debe de gobernar sobre cualquier decisión también emocional. Y guardar los contrapesos, por supuesto, en esa personalidad que tiene cada sujeto. El hombre entonces en ese contexto tenía más
carácter emocional que lógica, ¿verdad? Que pensamiento más en madurez, y ese es el problema, ¿verdad? Pero no obstante hay que aclarar que eso es parte también de la evolución. El hombre va tomando otro sendero, va tomando claridad sobre algunos planteamientos que la misma realidad le va dando. ¿Le va dando para qué? Para que el hombre transforme también su forma de pensar. Bien, por otro lado también aquí se señala que hay una forma de vida, el clan. El clan es una organización social de las primitivas. Por supuesto, aclaramos que antes del clan tenemos la horda como una organización meramente inicial, es decir, quizás la más antigua. En este caso, pues vamos a entender que esa horda es una noción de organización y luego pasa al clan y así sucesivamente hasta que tenemos configurado el Estado. Por lo tanto, ¿qué nos interesa en esa evolución que vamos encontrando de organizaciones sociales? Que no son estados, por supuesto, sino que son asociaciones de acuerdo a ese tiempo y espacio en la historia. Lo más importante de esas organizaciones, horda, clan, tribu, pueblo, etcétera, lo más importante de todo eso es que la humanidad va buscando de alguna manera la formación del Estado. Sabemos que todas esas organizaciones sociales que no son estados, repito, abren el camino para que más adelante se constituyera el Estado como sociedad política, sociedad humana, sociedad cultural y sociedad, por supuesto, con un gran contenido social. Además, pues, de tener otras vinculaciones, ¿verdad? Tanto la económica y jurídica. Muy bien. Entonces la forma de vida es el clan, es una primera organización, repito, sin olvidarse de la horda, que es la inicial. Del clan deriva la patria y de la patria la tribu. Estas son transiciones de organizaciones sociales. La horda, la más antigua o la más rudimentaria, es la forma del agrupamiento humano. Bueno, entonces aclaramos, ¿verdad?, que la horda es la primera. Luego va el clan, patria, y de la patria a la tribu. Repito, lo más interesante en esto, si ustedes quieren definir cada una de estas organizaciones sociales, no hay problema, pueden investigarla, pero lo que nos interesa aquí en este punto de partida es que todos estos sistemas de organizaciones sociales son antecedentes para lo que conocemos más adelante, que se llama Estado. Se llama Estado. Entonces, eso es lo más determinante. El Estado ya configurado como tal es la síntesis de esfuerzos históricos, de organizaciones sociales, tal como lo estamos apuntando en este momento. Para la sociedad, los pueblos, la humanidad siempre tuvo la necesidad de organizarse para resolver los problemas que enfrentaban en ese momento. Pero como va evolucionando el pensamiento humano, van evolucionando los sistemas, las sociedades mismas, entonces configuran un aparato más formalizado, más acabado, con su estructura, sus formas, sus fines, y es lo que conocemos como Estado. Muy bien, aquí tenemos una síntesis de los orígenes de la sociedad. Tenemos el clan, la patria, tribu, aldea, la ciudad-estado, las naciones y el Estado como un ente ya terminal. Bueno, en esta línea, ya que son 8 puntos, ahí no aparece la horda, pero también hay que incluirla. En este punto, entonces, tenemos una línea, esa línea histórica de organizaciones sociales que, repito, dan como síntesis el Estado. No son estados las anteriores organizaciones, sino más bien son esfuerzos colectivos de las sociedades
que sienten la necesidad de resolver los problemas de su momento y por eso tienen estas organizaciones. Posiblemente el clan, ¿verdad? O la patria o la aldea nunca pensaron así de largo alcance la formación de un Estado más estructural. Quizás no lo pensaron, sin embargo, fue dando paso todos estos esfuerzos de organizaciones sociales a lo que hoy conocemos como Estado, ¿verdad? Luego, los teóricos ya más desarrollados antes del siglo XVIII, los teóricos estaban acompañando algunas formas de Estado, en el caso de las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias. Estos teóricos pues ya le dieron más forma a la configuración del Estado y pensaron en ciertas configuraciones para acabar pues esta formación social llamada Estado y darle mayor solidez, ¿verdad? Por supuesto, también atendiendo la evolución misma del Estado. De esa manera, pues, vamos a comprender que el Estado no es un ente que nació exclusivamente en el siglo XVIII sin antecedentes, no. El Estado, si bien hablamos de un Estado moderno que nace en el siglo XVIII, pero repito, sus antecedentes son estas organizaciones que no hay que perder de vista en algún momento, pues ustedes deben de comentarles. Luego pasamos a las interpretaciones históricas. ¿De qué estamos hablando en este contexto de las interpretaciones históricas? Estamos hablando del origen de la sociedad. Estamos hablando también más adelante del origen del Estado. Hay interpretaciones históricas, algunas son de carácter natural y la otra es de carácter voluntario o contractual. Es decir, si pensamos en el Estado o en la sociedad, o la sociedad y el Estado, vamos a darle una interpretación histórica. Por un lado puede ser de carácter natural. Hay teorías que enfocan que la sociedad, el Estado mismo, es obra de la naturaleza y que impera lo biológico, impera también la superioridad, ¿verdad?, a toda voluntad humana. Bueno, aquí estoy frente a una posición meramente orgánica. Oigan bien, estoy bajo una posición meramente orgánica. Hay teorías que tienen una calidad natural porque enfocan el origen de la sociedad y enfocan el origen del Estado desde ese carácter natural. Y cuando decimos natural, no es que sea igualitario a la naturaleza que nos rodea, sino más bien es una interpretación histórica comparativa con la naturaleza. Es decir, pienso el Estado y pienso la sociedad en su desarrollo, en su origen, en su evolución, como que si se tratase de organismos vivos. Entonces, cuando pienso en un organismo vivo, en un ser vivo, estoy por lo menos haciendo un enfoque que ese ser vivo se origina a partir de uniones de células, ¿ya? La unión de células. El ser humano es la unión de dos células, óvulo y espermatozoide. Y así podemos ver otros seres vivos. Entonces, ahí comienza un desarrollo sistémico de un organismo, a formar tejido, a formar multiplicidad de células, hasta consolidar una estructura humana a través de sistemas, a través de aparatos, a través de órganos, hasta que está completo todo el sistema. Y inclusive pues seguimos evolucionando, ¿verdad? Seguimos avanzando, seguimos transformándonos. La sociedad y el Estado entonces es comparado así. No es que en esencia sean naturales, sino que
son comprendidos en su desarrollo, en su origen, como que sí se tratase de organismos vivos. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, significa que el Estado y la sociedad van evolucionando independientemente de ¿qué? De la voluntad humana. O sea, la intervención humana prácticamente no tiene una gran trascendencia si estamos viendo que la interpretación histórica del Estado y de la sociedad tiene carácter natural. No tiene gran protagonismo la voluntad humana. Claro, puede incidir de alguna manera, nosotros podemos incidir en la evolución, en el crecimiento de un árbol a través de algunas técnicas accesorias para que esa planta pues tenga un nacimiento, tenga un desarrollo, pero de ahí hay una especie de proceso interno de esa planta que nosotros no podemos hacer mayor cosa, es decir, lleva su propia naturaleza, fuera de nuestra voluntad. Entonces, muy distinto es quebrar un huevo desde lo externo que quebrar un huevo desde lo interno. ¿De acuerdo? Si hay un quiebre de un huevo desde lo interno, entonces ¿qué? Ahí están haciendo un ser. Pero si lo perforo, perjudico a ese ser que está al interior de ese huevo. Entonces, la intervención humana puede colaborar, pero no es trascendente. Entonces, así, de esa manera también vemos el Estado y la sociedad que evolucionan de forma natural desde un enfoque comparativo, es decir, desde un positivismo que puedo entenderlo así, desde ese carácter natural. Luego paso al carácter voluntario o contractual. Aquí es muy diferente. Aquí la sociedad, el Estado, tiene una función derivada de la voluntad humana. Es decir, la voluntad humana, los pueblos, las sociedades, hacen posible la construcción del Estado mediante ¿qué? Mediante un acuerdo llamado también pacto social, o podemos decir contrato social. Uno de los exponentes del contrato social es Juan Jacobo Rousseau. También es uno de los precursores del contractualismo, y además tenemos a Thomas Hobbes, que es otro contractualista, pero entre Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau, vamos a decir que Rousseau es el contractualista prácticamente ya en el plano liberal, mientras que Thomas Hobbes es contractualista pero preliberal. ¿Qué quiere decir esto? Thomas Hobbes es un contractualista preliberal. ¿Por qué? Porque realmente Hobbes es un partidario de las monarquías absolutas. Es el ideólogo de las monarquías absolutas. Entonces no está muy tirado al liberalismo o potenciar este sistema liberal a través del Estado, sino que defender a las monarquías absolutas a pesar de un reconocimiento que el Estado es parte de la voluntad humana, es parte de un contrato social. Mientras tanto, Rousseau dice que la sociedad pues creó el Estado mediante un contrato social. Ambos son contractualistas, repito, pero cada uno enfoca a la sociedad de alguna manera con algunos indicadores comunes y otros diferentes. En el caso de Hobbes dice que la sociedad pues vivía en una completa armonía, pero después la sociedad entra en una crisis de convivencia y el hombre se vuelve enemigo del hombre. Entonces, cuando el hombre se vuelve enemigo del hombre, o el hombre es un lobo frente al otro hombre, entonces
la sociedad ya no podía vivir de esa manera y se ponen de acuerdo para hacer el Estado. También Rousseau parte de esa misma realidad caótica de la sociedad y señala pues que la sociedad también vivía en plena libertad, era feliz la sociedad, había armonía, pero llegaron tiempos en una gran descomposición, ya no podía la sociedad tener esa convivencia y por lo tanto, así como vemos ahora esfuerzos en las sociedades por resolver los problemas, en aquel entonces la sociedad también se reunió y dijeron, bueno, ya no es posible que tengamos esta realidad como seres humanos que estamos acá enfrentando, es necesario entonces que una sociedad política nos gobierne y por lo tanto la sociedad entra en acuerdos, a deliberaciones internas en ese contexto y por eso recibe el nombre de contrato social. El Estado es producto de un contrato social, es decir, de un acuerdo histórico de las sociedades en aquel momento para resolver los problemas que enfrentaban y que el Estado regulara el sistema, que regulara ese tipo de sociedad. Por esa razón se llama teorías contractualistas. Contractualista viene de contrato y el Estado es producto de un contrato social. Uno de los principales exponentes del contrato social es Juan Jacobo Rousseau y su obra principal así se llama, El contrato social, donde pues se hace una especie de estudio cómo nació el Estado bajo esa modalidad llamada contrato social. Entonces el contrato es un acuerdo, estudiantes, es un acuerdo de las sociedades en aquel momento. Tomando en cuenta esta categoría de contrato, ustedes verán que el contrato sigue siendo una actualidad en el mundo, en los negocios, en los organismos internacionales. Cuando usted, dice voy a sacar un teléfono con esta compañía, con esta empresa que presta este servicio, le dice la empresa, bueno, firmemos un contrato. Firmemos un contrato. Entonces el contrato tiene una serie de condiciones, requisitos, cláusulas, y usted pues firma el contrato. Hasta le colocan ahí, ¿verdad?, a dónde va a ubicar la firma. Y le dicen, bueno, aquí va a firmar, y empieza una serie de papeles a firmar ahí el contrato. ¿Qué es el contrato? Es un acuerdo entre usted y la empresa, o la empresa y usted. Y si nos vamos a los organismos internacionales, entonces también hay contratos. Hay contratos financieros, contratos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿a través de qué? De préstamos, créditos. Se firman una serie de papeles para tener una responsabilidad sobre el centro de ese contrato. ¿De acuerdo? Por otro lado, el matrimonio, de alguna manera, así metafóricamente, el matrimonio también es un contrato, el acuerdo de dos personas que se conocen previamente, entran pues a valoraciones interactivas, sociales, económicas, culturales, y llegan a hacer química a dos personas y previamente pues repito hay un conocimiento conductual de ambos y al final llegan a un acuerdo. Bueno, no es posible, ¿verdad?, que seamos novios toda la vida, vamos a proceder a un contrato, vamos a oficializar un matrimonio. Entonces el matrimonio, de alguna manera, repito, metafóricamente hablando, es un contrato, el acuerdo de dos personas que se disponen a formar un matrimonio y una familia en consecuencia para enfrentar la vida como proyecto común. También es un contrato.
Cuando ustedes lleven derecho civil, van a ver también temas sobre el contrato, los contratos en materia civil. Entonces vean, traemos a cuenta esto para que ustedes revisen que la categoría contrato, si bien en aquel momento por Rousseau fue la creación del Estado, un estudio que hace Rousseau que dice que el Estado fue producto de un contrato, entonces el contrato, lo que les quiero plantear es que tiene vigencia en nuestros tiempos en cualquier ámbito de, digamos, de los sistemas, ya sea económico, político, cultural, etcétera. Por lo tanto, el contrato no es natural, sino que el contrato obedece a una serie de voluntad humana. Cuando usted, repito, firma un contrato con una empresa que presta el servicio telefónico, de internet, es de carácter voluntario. Es decir, usted llega y si está de acuerdo, firma, y si no está de acuerdo, tampoco, ¿verdad?, aplica dicho compromiso, sino que es algo voluntario, pero el contrato en sí, ya firmado, los obliga a cumplir tanto la empresa y también el usuario. Esa es la situación. Entonces, por ahí vamos a ir entendiendo este punto, ¿verdad?, en el que es de carácter voluntario contractual. Entonces, la sociedad y el Estado no es natural, sino convencional. Convencional quiere decir que fue creado de acuerdo a los tiempos del pasado y por supuesto hoy en día todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el Estado ha venido cambiando, transformándose. Por supuesto mencionaba en una clase que la realidad social es tan exigente que las instituciones del Estado, de cualquier tipo de Estado, deben de estar a la par de la realidad social, porque lo contrario, la realidad puede exigirles muchos aspectos a las instituciones estatales y si éstas no están al día, a la par de una realidad, entonces pueden quedarse ineficientes y por supuesto pueden caer en un fracaso las instituciones cuando no pueden ir a la par de una realidad que está exigiendo transformaciones. Ese es el punto que es necesario analizar, que las sociedades ahora están muy exigentes, ¿verdad? Y por lo tanto las instituciones estatales deben estar en una constante innovación, en una constante renovación o transformación. Muy bien, entonces por ahí discutiendo estas dos interpretaciones históricas. Si hay preguntas, podemos pasar a un par de minutos si hay preguntas, si no continuamos. ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a continuar. Hay cosas que ya las vimos, planteos que ya desarrollamos, no obstante, pues es necesario remarcar algunas cosas que no pasen, como dicen, de noche en una clase, sino que pasemos con mucha luz, con mucha claridad. La teoría matriarcal sostiene que el parentesco materno determina la pertenencia del individuo al grupo, gentilicio de la madre. El sistema rige el nombre, la herencia de la jefatura, la obligación de la venganza y la adopción. El matriarcado no es gobierno de las mujeres. Esto hicimos un análisis en la clase anterior, pero en síntesis, estas teorías, tanto la teoría matriarcal como la teoría patriarcal, son teorías que explican el desarrollo de la humanidad y más que todo explican la evolución de las organizaciones sociales. Porque antes de que tuviésemos Estado moderno, tenemos un desfile de estados medievales y estados antiguos, pero por supuesto en esa configuración de estados en la antigüedad y en la edad medieval, previamente a eso han existido organizaciones sociales que van abriendo la ruta para constituir un estado.
Entonces hay teorías como la matriarcal que explica una organización social. Y la organización social, en este caso, está centrada en la mujer. La mujer es el centro de la organización social de ese contexto. Pero esto obedece a algunas variables, porque la mujer es el centro de la organización social, porque se reconoce de primera mano el derecho materno. El derecho materno, recordemos que hay paternidad y hay maternidad, pero en el contexto que estamos hablando acá, que estamos enfocando y refiriéndonos a la teoría de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es el texto que hace un análisis sobre estas etapas históricas, retomado, por supuesto, Engels retoma los estudios antropológicos de Morgan, de Bachofen y McLennan. En el caso de la mujer, pues se reconocía el derecho materno y todos aquellos elementos, por decirlo, ¿verdad? La pertenencia individual al grupo, en el caso de la herencia, en el caso de la jefatura, la obligación de la venganza y la adopción, todo esto recaía, ¿verdad?, en el caso del reconocimiento de la madre. ¿Por qué? Porque la madre era la identidad exclusiva de los hijos, no así el caso de la paternidad, porque no existía un matrimonio monogámico, no existía la monogamia, sino que eran matrimonios en grupo, convivencias en grupo. Entonces había una promiscuidad en ese contexto y se reconocía quién era la madre de un niño, pero no quién era el padre, por la misma circunstancia que estoy explicando, ¿verdad? De etapas históricas muy remotas, pero que más adelante eso va evolucionando también hasta que llegamos exclusivamente a la monogamia, aunque repito, en algunos países del Medio Oriente, principalmente algunos países que tienen una ideología totalmente opuesta a la ideología occidental, pues hay hombres que tienen varias mujeres, ¿verdad?, legalmente constituidas, principalmente en los países árabes, en algunos, ¿verdad?, donde el hombre pues tiene en su misma casa pues 3 o 4 esposas, ¿verdad? Por supuesto, eso es legal, ¿verdad?, dentro de sus sistemas. Y por otro lado, pues tenemos estos elementos, ¿verdad?, que identifican al matriarcado. Entonces no hay que entender que esto es gobierno a las mujeres, no. La mujer es el centro de la organización social y principalmente en materia económica. En materia económica. La mujer era la que generaba, digamos, la parte material de la familia. Si lo vemos un tanto avanzado en Grecia, repito, y ya se los he explicado anteriormente, la identidad, por ejemplo, de Grecia era que la mayor parte de hombres eran filósofos y el filósofo pues se dedicaba a estudiar la realidad. Ese era su trabajo. No obstante, pues la mujer se ocupaba de las cosas materiales, el hombre se ocupaba de la filosofía. La economía estaba basada en el oikos. Oikos se le denomina pues a la administración económica de la mujer. El hombre salía tempranamente a filosofar a la plaza pública. Luego regresaba a la hora del almuerzo. Ya la mujer le tenía preparada la comida. Así era la vida en ese momento histórico. Sócrates era uno de ellos. Y como se lo mencionaba en algún momento, la mujer criticó mucho a Sócrates
porque señalaba que, de acuerdo a los textos históricos, que Sócrates llevaba mucha sabiduría a la casa, pero no llevaba pan. Era la mujer la que se encargaba, ¿verdad?, de la administración económica y la reproducción material de la vida. Por eso es que tiene fuerza el matriarcado. Siempre en la misma línea discutimos que en la obra de Engels se retoman los estudios de Bachofen, McLennan y Lewis Henry Morgan. O sea, Morgan hace un estudio antropológico, pero Engels le da un estudio materialista a esos enfoques antropológicos que hace Morgan. Entonces Morgan demuestra los hechos económicos sobre la evolución de la familia. Divide los estadios, ¿verdad?, de la humanidad en salvajismo, barbarie y civilización. El salvajismo corresponde a la familia promiscua, la familia consanguínea y la familia punalúa. Son organizaciones sociales, repito, familiares. Pero aquí lo que nos interesa en este nivel es que Morgan lo que hace es un estudio antropológico, pero Engels retoma todos los estudios de Morgan y le da una interpretación materialista y dialéctica a esos niveles de organizaciones sociales, a esos estadios históricos, como decir salvajismo, barbarie y civilización. Le da una interpretación materialista, dialéctica. Entonces, mientras tanto, Morgan se dedica a lo antropológico, ¿verdad?, a las cuestiones culturales, al tipo de familia, pero no más de eso. Engels pues le saca un valor, ¿verdad?, a todos esos elementos antropológicos y los vuelve dialécticos. Le da una interpretación materialista. Eso es lo que podemos decir, ¿verdad?, de estos niveles que estamos comprendiéndolo acá. Muy bien. En la teoría matriarcal también tenemos el estado de la barbarie, pertenece a la familia sindiásmica. Y en el estado de civilización pertenece a la familia monogámica o la patriarcal. La teoría matriarcal se funda en grupos sociales formados por la comunidad de sangre de parentesco. Entonces acá lo que nos interesa también es que reconozcamos que hay 3 estadios de la humanidad. Esos 3 estadios es el salvajismo, barbarie y civilización. 3 estadios. Morgan hace esos estudios. Lo único que Engels enfoca dialécticamente esos estadios. Es decir, encuentra Engels análisis dialécticos sobre las fuerzas productivas. Por ejemplo, qué se dio en el salvajismo, qué tipo de fuerzas productivas, cómo evolucionan esas fuerzas productivas en la barbarie y cómo se origina también la civilización. Entonces, cuando ya llegamos a la civilización, estamos hablando de ya la familia monogámica y estamos hablando ya de la teoría patriarcal. Es decir, la teoría patriarcal es una evolución más de la familia, pero ya en el carácter monogámico. En la teoría patriarcal entonces se basa en el parentesco por línea paterna y en predominio del hombre sobre la mujer. Su expositor más importante es Henry Sumner Mayne, basado en los estudios de Darwin sobre los pueblos árabes, señorío del varón de más edad en el grupo gentilicio de parentesco consanguíneo. Bueno, en este punto, ¿qué diremos? Aquí hay un predominio del hombre sobre la mujer. Si queremos encontrar de alguna manera algún punto referencial, histórico o antecedente de lo que es la dominación del hombre sobre la mujer, lo vamos a ver en el patriarcado. En el patriarcado, que es una organización social más evolucionada y, por supuesto, el hombre tiene
mayor fuerza sobre la mujer. En este contexto, Henry Sumner hace estudios de Darwin sobre los pueblos árabes, lo que planteaba en varias clases que los pueblos árabes, pues el hombre en sí, tiene un dominio casi absoluto en algunos países sobre la mujer. Revisen ustedes el gobierno de los talibanes en Afganistán. En Irak, por ejemplo, también en otros países, en Siria. Revisen la evolución de algunos estados árabes, en el caso de Arabia Saudita. En algunos ya hay un reconocimiento muy expreso de los derechos de la mujer, porque la mujer inclusive le era prohibido manejar un vehículo en algunos países del Medio Oriente. Y por supuesto también vestirse normal como una mujer se viste en Occidente. En cambio, con la llegada de los talibanes en Afganistán, pues la mujer tiene que cubrirse completamente todo el cuerpo, cabello y rostro a través de una vestimenta llamada burka. Entonces la mujer se cubre completamente porque está prohibido que la mujer pues muestre su rostro y debe pasar en casa. Entonces vemos un claro predominio del hombre sobre la mujer en estos países. Inclusive hay manifestaciones de mujeres en Afganistán y por supuesto también son reprimidas las mujeres en esos lugares. Y por otro lado, pues en este contexto, en algunos países árabes, los movimientos que se ven en Occidente, como los movimientos de matrimonio o de identidad de género, ¿verdad? En el caso pues de los movimientos del arco iris, como decimos hoy en este tiempo. Bueno, hay un par de sentenciados a muerte, ¿verdad?, por ser activistas de estos movimientos en algunos países del Medio Oriente. Si no mal recuerdo, creo que es en Afganistán, donde pues hay sentencia de muerte para 2 activistas de los LGTBI, me parece, si no me equivoco con la nomenclatura. ¿Por qué? Porque son sociedades cerradas, son sociedades con sistemas muy rigurosos, religiosos principalmente, ¿verdad? Y con algunas especies de ideologías como el Estado Islámico, que también era pues un Estado que se estaba formando en el Medio Oriente, pero que ha tenido fuertes desgastes frente a la intervención de los Estados Unidos también en el Medio Oriente, el Estado Islámico, donde la mujer pues lleva la de perder, ¿verdad?, en ese tipo de sistemas. Entonces ahí encontramos prácticamente el origen, ¿verdad?, del predominio del hombre sobre la mujer, una historia muy compleja en el mundo. Claro, la mujer ha conquistado espacios a través de sus luchas, hay mujeres líderes, mujeres históricas en la humanidad que han hecho un papel protagónico para reivindicar sus derechos, de tal manera pues que la mayor parte de las normas internacionales, las constituciones, pues todos somos iguales ante la ley, mujeres y hombres, y no hay ninguna prevalencia, ¿verdad?, ni del hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, sino que todos estamos en una escala de igualdad. ¿Por qué? Porque realmente eso es meritorio, ¿verdad?, el reconocimiento del derecho, de los derechos de las mujeres, en igualdad de oportunidades, en igualdad de empleo, en igualdad de salario, en igualdad también acceso a la educación, en acceso a la salud. Eso es importante. Sin embargo, América Latina pues ha tenido muchos problemas serios sobre el machismo latinoamericano que sigue dañando todavía. Tenemos efectos
graves, ¿verdad?, de ese machismo, en El Salvador inclusive, pero por la misma proteccionismo que la mujer tiene ahora en materia de leyes, pues hay contrapesos, ¿verdad? Hay más respeto hacia la mujer. Sin embargo, pues tenemos historia, ¿verdad?, latinoamericana sobre problemas hacia la mujer. Ahora pues la mujer se ha reivindicado, ha tenido más espacios, nuevos espacios, y se ha ubicado en un liderazgo también muy amplio las mujeres en el continente. De hecho, pues es una realidad, ¿verdad? Y es algo que lo merecen las mujeres porque todos somos iguales, ¿verdad? La única diferencia es el aspecto reproductor del hombre y la mujer, es lo único que nos hace diferentes, pero lo demás, la calidad, la persona, todo es igual. Muy bien, entonces aquí tenemos hay un señorío del varón de más edad en el grupo gentilicio de parentesco consanguíneo, o sea, la persona de mayor edad en el patriarcalismo es la persona idónea para tomar decisiones. Podemos pensar que es la persona con más sabiduría, con más entendimiento, con más comprensión, y esa es la tarea. Por ejemplo, los griegos confiaban el gobierno, confiaban los problemas en cuanto a cómo resolverlos con los ancianos. El anciano era la persona indicada. Algo pues que tenemos a veces un contraste también en la actualidad. Creemos que el anciano es el que no sabe, ¿verdad? Creemos que es el que no tiene mayor conocimiento. Realmente pues en la antigüedad era lo contrario. El anciano era la persona idónea para la toma de decisiones. De hecho, pues, cuando una persona ha recorrido muchos años, pues tiene una experiencia ganada, una escuela ganada, y tiene, pues, datos, ¿verdad?, importantes que pueden servir en la toma de decisiones. Esto implica también la preparación, ¿verdad?, en la vida, ya sea de carácter empírica o de carácter teórica o teórica empírica, ¿verdad? También los sectores poblacionales van cambiando. Por ejemplo, no tenemos ancianos tecnologizados en gran medida en los países actuales. Sí hay un grupo de ancianos tecnologizados, ¿verdad?, que están con su computadora ya con sus 90 años, con sus 95 años, ¿verdad? Ancianos que trabajan todavía a esa altura, que tienen mucha claridad cognitiva, pero eso depende también, repito, de los cuidados, ¿verdad?, del sistema alimentario. No es lo mismo un anciano alemán, un anciano europeo, un anciano israelí, por ejemplo, que un anciano en América Latina. Un anciano, digamos, en estos países que he mencionado, todavía está en la capacidad de trabajar y de servir con mucha claridad, digamos, desempeñando algunas labores de 90 años, de 91 años. Ya los nuestros ya es más complicado, repito, por su sistema alimentario, por los problemas de salud, etcétera. Pero sí, siempre tienen, ¿verdad?, una información valiosa que pueden aportar, pues, algunos puntos reflexivos sobre la realidad. La teoría patriarcal entonces Maine divide el proceso en 6 periodos graduales: asociaciones domésticas, comunidad doméstica, comunidad de aldea, la marca, el feudo y monarquías o imperio. Ahí ubica Maine el patriarcalismo como teoría. O sea, todo esto nos lleva entonces a una especie de organización social. O sea, estas teorías, como repito, la matriarcal y la patriarcal, son teorías que nos dan una comprensión de las organizaciones sociales. Eso es lo que nos interesa. Es decir, comprender esas etapas que a nuestro valor actual, pues, tienen su aporte, ¿verdad?, tienen su tiempo,
comprendemos esas organizaciones sociales como parte de la evolución para comprender lo que es el Estado ahora. Eso es lo que nos va a interesar en analizar esas teorías. Es decir, ver cómo en una línea histórica vemos los esfuerzos de aquellas sociedades. Imagínense cuando no existía ni el territorio. Bueno, realmente ahí tuvieron que en un momento determinado remarcar el territorio, demarcar zonas, fronteras, que son puntos, repito, son puntos imaginarios, las fronteras son puntos imaginarios. Si usted se va al espacio y ve Centroamérica, por ejemplo, ahí va a haber una masa de tierra nada más, una masa sin división, una sola franja, pero ya en nuestro mundo, en nuestra instalación, donde estamos situados, pues tenemos demarcaciones, hasta dónde llega El Salvador, hasta dónde llega Guatemala, Honduras. Son demarcaciones, ¿verdad?, que nos ubican ciertos límites, pero son de carácter imaginarios, valiéndonos de la parte natural. Por ejemplo, el espacio es de carácter público, el subsuelo es de carácter público, pero ese es un arreglo, repito, convencional desde la formación de un Estado. Muy bien, entonces veamos el otro punto, ¿verdad? En este caso, Maynes divide el patriarcalismo, en estos niveles, en estos periodos, y son evoluciones de las sociedades. Pasando a otro nivel, veamos el origen del Estado. Origen del Estado. El Estado es una institución histórica. El Estado es una institución jurídicamente organizada. Hay 3 etapas: del poder anónimo, del poder individualizado y del poder institucionalizado. Vamos a ver si alguien de ustedes, por favor, nos explica o nos da un par de ideas, un comentario, por qué el Estado es una institución histórica. ¿Por qué el Estado es una institución histórica? Vamos a ver si alguien quisiera darnos la opinión, por favor, por qué el Estado es una institución histórica. Marielos, Iris Marielos Callejas, no sé si nos puede contribuir a una opinión. Veamos si podemos dar alguna opinión, Iris Marielos. Muy bien, Alejandro Villatoro. Chile, bueno, supondría yo que es porque su origen data desde hace miles de años, entonces supongo yo que por eso es histórico. Muy bien, ya tenemos un indicador ahí de André, ¿verdad? Cuando dice André, bueno, el Estado tiene, ¿verdad?, una cantidad de años. Eso ya es historia. Ahora, ¿qué sucedió en esa gran cantidad de años? Ahí tenemos una multiplicidad de hechos, ¿verdad? Una multiplicidad de hechos que para estudiarlos, André, tendríamos que hacer recortes de la historia, ¿verdad? ¿Dónde más nos puede interesar algo ahí? Muy bien. Tenemos a José Benítez. Veamos José Benítez y luego vamos con Evelyn Pérez, ya que nos han levantado su mano al respecto. José Benítez. Buenos días, licenciado. Buenos días. Este, para mí el Estado es una institución histórica por ya lo voy a decir el compañero, es un dato que arrojan desde hace muchos años, desde lo que hemos visto Sí, de las primeras civilizaciones, ¿va? Teníamos el Estado medieval, también teníamos el Estado capitalista y hasta
llegar a los estados modernos de hoy en día. Sí, muy bien, José, correcto. Ahora vamos a hacer una síntesis de las intervenciones de André, José Benítez, y ahora tenemos a Jessica. Jessica, adelante, puede comentarnos. Buenos días, licenciado. Eh, Buenos para días. mí, para mí es un estado histórico porque ha jugado un papel muy importante desde que la sociedad existe, podríamos decir, y Sí, da unos datos históricos bien importantes. muy bien, correcto. Bueno, ahí tenemos ese punto. Muy bien, vamos a ver. Permítame un segundo. Bueno, aquí estamos. Sí, definitivamente, cuando decimos que el Estado es una institución histórica porque tiene un recorrido universal. Estamos aquí haciendo un balance universal del Estado, ¿de acuerdo? Un balance universal, es decir, como categoría general del sistema mundo. Es decir, el Estado surgió en una determinada época y esto obedece a diferentes enfoques, repito, de las teorías. Pero lo interesante es que es una institución histórica porque tiene un recorrido, ¿verdad? Con siglos en su desarrollo y ahí podemos encontrar de todo, de tantas cosas que dicen del origen del Estado. Pero todo eso que se dice del origen del Estado, de la evolución del Estado, es historia. Muy bien. Otro punto que quiero también recordarles es que cada estado en particular tiene su propia historia. Por ejemplo, ustedes, al analizar la historia del Estado salvadoreño, ahí ya se concretizan hechos propios del Estado salvadoreño, cómo el Estado salvadoreño se formó, cuáles fueron los hechos históricos, cuál es la evolución histórica del Estado salvadoreño. Ahí vamos a encontrar también diferentes conexiones, diferentes enfoques. Pueden ser algunos enfoques de una historia que críticamente le llama la historia oficial. Les dicen, bueno, el Estado salvadoreño se formó por un acuerdo, ¿verdad?, de personas idóneas en aquel momento para hacer el Estado. Fueron líderes, fueron próceres quienes enarbolaron algunas luchas frente a otras fuerzas externas. Esa es la posición. Lograr pues una historia de El Salvador, ¿verdad?, como Estado. Pero si nos vamos a otras fuentes de la historia, críticas, si revisan ustedes la monografía de Roque Dalton, bueno, van a encontrar algunos enfoques también de la historia del Estado, donde los próceres, según los estudios, pues eran en aquel contexto oligarcas, ¿verdad? Eran terratenientes, tenían grandes propiedades y estaban defendiendo esos intereses. O sea, vamos a entender, estudiantes, que la historia también puede ser manejada, esos hechos pueden ser manejados de acuerdo a intereses. Intereses ya sean colectivos, intereses de grupos, intereses de sectores, intereses de partidos políticos. O sea que vamos a encontrar diferentes niveles, ¿verdad?, apreciativos de la historia de un país. Ahora, ¿cuál podría ser nuestra postura ante una cantidad de hechos? Y dependiendo cómo se enfoquen, bueno, lo que podemos hacer es evaluarlos desde la ciencia jurídica, desde las ciencias políticas, desde la ciencia de la teoría del Estado. O sea, cuando estamos observando esa realidad, podemos decir, bueno, tienes razón, pero una razón científica, una razón objetiva, porque muchas cosas se pueden decir, ¿verdad?, acerca del origen del Estado salvadoreño, de la evolución del Estado salvadoreño, pero hay momentos en que pueden
entrar, digamos, el pensamiento a una incertidumbre a quién creer, ¿verdad?, sobre cierto fenómeno histórico. Por lo tanto, nosotros debemos tener una visión integral de la historia y no una posición parcial de la historia, porque entonces podemos caer en aspectos ideológicos. Pero lo interesante en todo sentido es que el Estado es una institución histórica porque es la síntesis de una gran cantidad de hechos que han sucedido en el pasado. Y como estamos enfocando, José lo decía, bueno, estamos hablando de un Estado antiguo, de un Estado medieval, esa es la posición universal del Estado, pero también podemos nosotros acercarnos a una historia de un Estado en particular, en el caso del Estado salvadoreño. El Estado salvadoreño tiene su propia historia, sus propios hechos que lo han formado. La evolución, por ejemplo, del constitucionalismo en El Salvador. Recordemos que la Constitución es la que define el tipo de Estado, la forma de Estado. Entonces, la Constitución de El Salvador es la que nos presenta la forma de Estado que tenemos. Es decir, ahí está la naturaleza del Estado. ¿Qué tipo de Estado es? Por supuesto, esa Constitución que nos rige ahora, que es la de 1983, es una Constitución que también recoge hechos históricos de otras constituciones que han existido, principalmente la Constitución de 1950, que es la Constitución que tiene más aporte a la Constitución actual, principalmente en materia social. Pero no hay que negar que han existido otras constituciones. Al menos 13 constituciones han existido en El Salvador. Por lo tanto, no hay constituciones terminales. Ustedes dicen, bueno, la de 1983 es la que nos va a regir de por vida. No, posiblemente cambie la Constitución, se reforme la Constitución, y eso es normal. Sí, es normal porque es parte de la evolución, es parte de la historia, es parte de las transformaciones. Chile en este momento hizo una valoración de su Constitución. El gobierno chileno es un gobierno prácticamente de izquierda. Entonces sometieron al consenso de la sociedad chilena la reforma o el nacimiento de una nueva constitución. No pasó. Es decir, la Constitución de Chile es la Constitución que dejó Augusto Pinochet, el que les comentaba hace algunos días, que fue un dictador de Chile, violador de los derechos humanos, ya fallecido este general, pero creo que hasta lo juzgaron, si no me equivoco, en España. Ahora bien, pero la Constitución de Chile es una constitución liberal, con una alta dosis también de la economía neoliberal. Esa Constitución chilena que dejó Augusto Pinochet hizo grandes cambios en la economía con mucha dureza dictatorial, pero sacó a los chilenos del problema que tenían, económicamente hablando. O sea, manejó el neoliberalismo, pero un neoliberalismo con mucho contrapeso, es decir, no le abrió la puerta del todo al neoliberalismo como se dio en El Salvador. Los gobiernos, por ejemplo, de la derecha en el país, aún el gobierno de izquierda, los dos gobiernos de izquierda se transitaron el mismo sendero neoliberal, o sea, no cambiaron nada del neoliberalismo en El Salvador. Entonces, pero el problema de El Salvador es que le abrieron todas las puertas, ¿verdad?, a las políticas neoliberales, y eso provocó graves daños en economía. O sea, el neoliberalismo tiene cosas buenas, no hay que negarlo, pero tampoco es de admitirle todos los elementos porque hay intereses externos, ¿verdad?, económicamente. Eso sucedió en Chile. En Chile le dieron paso al neoliberalismo, pero dijeron esto sí o esto no.
sea, con la capacidad. En cambio, El Salvador se abrió del todo, ¿verdad? Y eso provocó, pues, graves dificultades económicas que todavía se arrastran. Ahora bien, Chile, pues, metió en un referéndum prácticamente, si no me equivoco, ese es el término, a la voluntad de la población. Se quería una nueva constitución, la población rechazó, dijo que no. Entonces se mantiene la constitución de Pinochet. Sin embargo, Boric, que es el presidente chileno, en este caso va a volver a intentar otra vez, ¿verdad? Darle cambio a la constitución. Me imagino, pues, con algunas pretensiones, ¿verdad?, de corrección del modelo, o tirar, pues, la economía hacia otro nivel, pero eso está sometido a la voluntad de la sociedad chilena. Lo que estoy diciendo es que las constituciones no son terminales, pueden ir reformándose. Solo en el caso salvadoreño hemos tenido 13. Imagínense, si estuviéramos con la constitución de 1800X, bueno, entonces estaríamos viviendo la edad quizás prehispánica, ¿verdad? O la sociedad, digamos, liberal clásica. O sea, las sociedades van cambiando. Lo único que cuando ya lleguemos a la teoría de la Constitución, ustedes verán que hay partes que no se pueden estar tocando a cada rato la Constitución, ¿verdad? O no se pueden reformar porque son conquistas universales, principalmente en materia de derechos sociales y económicos, o en materia de derechos humanos. Pero hay otras partes que sí pueden ser reformadas. Entonces todo es con los equilibrios, ¿verdad?, para que la sociedad política llamada Estado pueda evolucionar y pueda transformarse. Por ejemplo, los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz cambiaron algunas instituciones del Estado. Desaparecieron y nacieron otras. Si no estuviéramos con la Guardia Nacional, con la Policía de Hacienda, con la Policía Nacional, con un Consejo Nacional de Elecciones todavía. Bueno, todo eso ha cambiado. Lo que sucede es que las instituciones no tienen por sí mismas una autoadministración. Las instituciones deben de administrarse adecuadamente al interior del Estado. O sea, todo depende cómo se va dando esa dirección. Es decir, es como, si lo quiero ver así tan simplemente, usted tiene un vehículo, puede ser nuevo o no, pero le dice, vaya, aquí está el vehículo, condúcelo. Usted lo va a llevar, ya sea por un buen lugar o por malos caminos. ¿De quién es entonces la responsabilidad? De quien administra. Entonces las sociedades evolucionan, las instituciones evolucionan históricamente, pero van dejando una historia, buena o mala. Eso va a depender de la buena administración o de la mala administración. En todo caso, el Estado es una institución histórica porque registra una gran cantidad de hechos que generan, pues, una evolución del Estado. Por otro lado, vamos a decir que el Estado es una institución jurídicamente organizada. Todo Estado tiene una constitución, estudiante. Un Estado adolece de constitución. Si no, no es posible que sea Estado. Todo Estado tiene una constitución. La constitución es, por decirlo, la columna vertebral del Estado. Ahí está la naturaleza, está la forma. Toda la composición del Estado está expresada en la Constitución. Y toda ley secundaria debe de estar inspirada en la Constitución de ese Estado. De lo contrario, sería una ley inconstitucional. Si me invento una ley y está totalmente separada de los principios constitucionales, de las garantías constitucionales, entonces fácilmente esa ley puede ser impugnada y puede ser derogada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contradice la Constitución. Entonces el Estado tiene una constitución y por lo tanto es jurídicamente organizada. Ahí tenemos
el centro del Estado en la Constitución. Y la Constitución no necesariamente debe ser un gran volumen, no deben ser volúmenes textuales. La Constitución es una ley general del Estado. A veces entra en la discusión, muchas veces, de que se hacen estudios del derecho al agua, que el derecho al agua no está expresado en la Constitución, o que esto y lo otro. Realmente que la Constitución es un texto general, pero ningún ser humano puede vivir sin el derecho al agua. Entonces, a veces se piensa, reformemos la Constitución por este aspecto. Muchas veces no es necesario reformar la Constitución, simplemente es de aplicar la Constitución, de hacerla efectiva. Por ejemplo, en materia del orden económico, de los derechos económicos, revisen ustedes los derechos económicos y ahí se habla claramente en función de qué debe estar la economía. Se habla claramente cuál es la calidad de trabajo o la función del trabajo. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Reformar? No, sino más bien aplicar, hacerla que se cumpla la Constitución. Eso es muy parecido a algunos elementos en materia económica, en el caso del liberalismo clásico. Les comentaba, y metiéndome un poco al área económica, les comentaba que el liberalismo clásico que vino al continente americano no es el mismo liberalismo que se dio en Europa. Allá eran otras condiciones técnicas, científicas. En cambio aquí se viene a implementar un liberalismo y tiene como plataforma, como estructura, la economía tradicional. Entonces fue una implementación del modelo un poco forzado, ¿verdad? Para los países latinoamericanos, porque no contaban con las condiciones de Europa. Sin embargo, se implementa el modelo liberal, repito, montado sobre la tradición económica. Entonces de ahí nosotros tenemos una historia económica que arrastramos la parte tradicional y la parte moderna. Lo tradicional no es problema, siempre y cuando, ¿verdad?, lo tradicional también se acompañe del tecnicismo. Entonces, la teoría clásica liberal en América Latina y en nuestro país posiblemente, y al hacer un estudio más detenidos, posiblemente hay aspectos del liberalismo que nunca llegaron a ser realidad. Por lo tanto, sería oportuno en algún momento revisar qué aspectos liberales nunca se dieron y que pueden ser rescatados e implementados en la economía nacional. No podemos decir esto no sirve sin antes haberlo estudiado. Es como decir, en las teorías marxistas, la teoría de Marx, pues puede decir alguien, no sirve. Bueno, pero si ya lo estudió completamente y ahí hizo un análisis crítico, científico, está bien que ese libro puede echarlo al cesto de la basura, pero si no lo ha leído, entonces realmente es algo muy atrevido y falta de responsabilidad académica. O sea, cuando nosotros vamos a tomar una decisión con criterio es porque ya tenemos claridad por qué lo estamos enfocando. Entonces muchas veces suceden esos problemas en las sociedades que podemos descalificar muchas cosas sin haberlas leído, sin haberlas interpretado y sin haberlas aplicado. Por lo tanto, pues esos son elementos de análisis, ¿verdad?, que es importante que se revisen a través de una institución jurídicamente organizada. Las instituciones, entonces, el derecho como tal tiene que modernizarse, tiene que ir a la par de la realidad. Hay tres etapas entonces del origen del Estado, del poder anónimo. El poder anónimo significa
que el Estado en sus primeros momentos no tenía un representante expreso, un representante con evidencia, sino que se gobernaba prácticamente desde la clandestinidad o desde el ocultamiento. O sea, el poder era anónimo. No se tenía conocimiento de dónde venía el poder o quién lo dirigía. Eso posiblemente por circunstancias, ¿verdad? Siempre abiertas sobre las pugnas o sobre los intereses. Pues el poder no tenía una posición individual. En este caso, si nos vamos a la comunidad primitiva, el poder ahí también era anónimo. De alguna manera el hombre colectivamente, en grupos, hacía la fuerza frente a las adversidades que presentaba la naturaleza. Entonces ese poder no recaía en una persona, sino en un grupo. Por lo tanto, el poder no tiene una representación. Era anónimo. Luego el poder se va individualizando. ¿Quiénes son entonces en esta percepción del poder individualizado? El poder individualizado es el poder que se expresa en ciertos personajes. En la antigüedad, pues tenemos personajes que tenían poder. Si lo vemos en nuestro país, al inicio de la fundación del Estado, los movimientos de la independencia y todo, ahí tenemos un poder hasta cierto punto individualizado por los próceres. Eran caciques algunos, otros eran caudillos. El caudillismo se le llama eso en materia política, el caudillismo político. El Salvador atravesó por caudillismos políticos, atravesó por caciquismo. Caciquismo viene de cacique, ¿verdad? Que es un término manejado en las tribus. Aquí se dio el caciquismo. ¿De quiénes? El caciquismo en los cafetaleros, por ejemplo. Luego el caudillismo. Habían ciertos caudillos. Esto pues algunos metafóricamente hablan del clan político. El clan político en el contexto histórico pues son clanes económicos representados por familias, pero ya tenemos un poder individualizado y eso permite que, por otro lado, permite liderazgos, liderazgo del caudillo, liderazgo del cacique, liderazgo de sectores, de grupos. Pero ahora ya no se hablan de este tipo de liderazgos en el mundo actual, en el mundo moderno o contemporáneo o posmoderno. Ahora se habla de poderes institucionalizados. O sea, el poder o el liderazgo son institucionalizados. Ya no es la persona tal, la persona X, la persona Z. Ya no es así. Ahora son liderazgos institucionales que existen. Ya no es la calidad individual. Y eso en todos los niveles, en economía. Aún si ustedes revisan las grandes empresas oligopólicas, ya no aparecen tanto, ¿verdad?, en el área individual como una marca, sino que presentan consorcios. Se agrupan para tener pues mayor fuerza en un mundo global. Y en el campo jurídico lo mismo. Ustedes cuando ya estén a este nivel del mundo jurídico y vayan a la parte práctica, a la parte de participación, a la competencia en ese mundo laboral, pues algunos de ustedes se van a aglutinar, ¿verdad?, en algunos consorcios jurídicos, ya sea en este país o fuera del país, y se van a distribuir los casos que lleguen, ¿verdad?, para trabajarlos, pero ya no como fulano de tal. Si ustedes revisan
la tradición, ¿qué implica en el campo jurídico? Implica pues que hacen grandes rótulos con el nombre del profesional. Entre más grande el rótulo, a veces piensan que más clientes van a llegar. En el mundo en el cual nos enrumbamos, eso ya no va a dar resultado o no da resultado. Hoy son los grandes consorcios jurídicos de participación, de especialidades. Así es ahora los liderazgos. Ya no es fulano tal, no, el consorcio tal donde están tales abogados. Entonces, de esa manera, pues el mundo está cambiando. Y así el Estado también lleva un proceso de poder institucionalizado. Ya no es el patriarca, ya no es el monarca, ya no es el señor feudal, el príncipe o la monarquía, ¿verdad? Sino que es el poder impersonal del Estado, es decir, el poder que radica en la institución. Y ese poder no tiene nombre, no tiene apellido, ese poder es propio del Estado. Tenemos varias teorías sobre el origen del Estado. Tenemos la teoría sobre la sobrenatural del Estado. La teoría sobrenatural sostiene que es obra de los designios de la divinidad. Aquí estamos entrando a un enfoque de una clasificación de teorías. O sea, nos interesa ver cómo las teorías trabajan el Estado de acuerdo a una percepción, de acuerdo a un sistema de pensamiento, de acuerdo a ciertos pensadores. Entonces hay teorías que se llaman teorías sobrenaturales del Estado. Sobre quiere decir arriba. Entonces dicen que el Estado es obra de los designios de la divinidad. Entonces ahí hay un grupo de teorías que habla sobre este tipo, ¿verdad?, de estudios que señalan que el Estado se originó por la divinidad. ¿Y cuál es el punto de partida? El acto de la fe. O sea, la fe, en este caso, es creer en que el Estado tiene un origen divino. ¿Y cuál es el origen del Estado? Dios es el origen de todas las cosas, es la causa primera. O sea, que el Estado es originado por Dios, porque Dios creó al Estado. Así lo sostiene, ¿verdad?, la teorías sobrenaturales o teorías religiosas. Entonces la teoría filosófica religiosa dice que Dios es la causa mediata del Estado. Es la causa mediata del Estado, es decir, la causa más distante, pero que la causa inmediata, por supuesto, la tiene el hombre, pero ya por una dirección divina. Entonces la causa mediata es una causa intermedia o una causa lejana, pero que incide en esa elaboración humana del Estado. Entonces, como ven ustedes, nos interesa ir diagramando esta clasificación de teorías. La teoría sobre el origen del Estado, la primera son teorías sobrenaturales. Y como nuestro interés es revisar todas las teorías que dicen las teorías acerca del Estado, bueno, hay un conjunto de teorías sobrenaturales. Ahí podríamos entrar en detalle, pero en este momento estamos enfocando lo general para luego particularizar algunas cosas. Pero lo interesante es que las teorías sobrenaturales son aquellas que tienen como punto de partida que el Estado se originó por la divinidad, por la fe, y que Dios es la causa mediata del Estado. ¿De acuerdo? Esto está muy entendible. ¿Qué son las teorías sobrenaturales? Las teorías sobrenaturales
tienen su punto de partida en el acto humano, en el acto de la fe, en la causa primera que es Dios. Bueno, para hacer un par de reflexiones. Tenemos las teorías voluntaristas o contractual del Estado. Sostiene que la organización política proviene de la voluntad de los hombres mediante un contrato o pacto social. Esto ya sobradamente lo hemos dicho, que el Estado, de acuerdo a esta teoría, pues es por la voluntad de las personas en algún momento histórico, la voluntad humana. Las personas se ponen de acuerdo y hacen un contrato. Claro, hay que tomar en cuenta el tiempo, hay que tomar en cuenta el espacio, sociedades muy diferentes a la nuestra. Imagínense, solo pónganse a pensar un poco. Los problemas que tiene un país en el área económica, en el área política, en el área social, cultural. Cuesta, oigan bien, cuesta ponerse de acuerdo para resolver un problema. Puede ser en la familia, puede ser en la asamblea legislativa, puede ser en el gobierno, puede ser en la sociedad civil con todos los actores económicos, puede ser problemas que hay que resolverlos en la universidad. Cuesta llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay múltiples posiciones, múltiples intereses, contrastes, puntos de vista, opiniones. Eso realmente es bien complejo. Imagínense si nos trasladamos cuando no había Estado y era de hacerlo, de formarlo. Entonces la sociedad se reúne, el pueblo se reúne y dice, hagamos el Estado porque no podemos tener este tipo de vida, de caos, de conflicto, de violencia. Fue una gran labor que hicieron las sociedades, de acuerdo pues a este enfoque. O sea, un contrato, y el contrato se respeta. Entonces le delegan al Estado una responsabilidad para que el Estado regule esa convivencia del sistema. Así es la teoría contractual. Una teoría que está basada en la voluntad humana para hacer el Estado. Esta teoría entonces es individualista, es utilitaria y racionalista. El Estado es una obra consciente de la voluntad, fe, ¿verdad?, de los hombres. Por lo tanto, entendamos que en el enfoque del colectivo, del contrato, el contrato es la unión, ¿verdad?, de dos voluntades o más. El ejemplo que exponíamos, firmar un contrato con una empresa que presta servicios telefónicos, de internet. Es el acuerdo entre dos personas, entre una persona natural, una persona jurídica, etc. Pero tiene posición individualista. ¿Por qué? Porque el contrato lo está asumiendo usted, como usuario, como cliente. No está involucrando a más personas, sino que usted está responsabilizando sobre esa actividad. Entonces, cuando se forma el Estado, en aquel momento hay un colectivo, pero cada quien refleja una posición individual que se vuelve común. O sea, el contrato en sí tiene un reflejo individual, pero al mismo tiempo se vuelve homogéneo en lo colectivo, en lo común. Por eso es individualista esta teoría. El otro punto es que es utilitarista y racionalista. Utilitarista porque sencillamente hay un problema que hay que resolver.
y es el problema de convivencia, de armonía de la sociedad. Entonces, utilitarista. Racionalista porque se le impregna, se le da un enfoque lógico. Un enfoque lógico a un actor llamado Estado, a un ente llamado Estado. En el Estado pues no hay preferencias en ese supuesto, sino que gobierna para todos. Usted dice, bueno, el gobierno, X, Y, Z gobierno llega al poder, pero por medio de un partido, pero el partido nada más es el canal, es un ente, es una institución que dinamiza la democracia representativa. Pero ya cuando se llega al poder, ese representante, ese postulante, ese candidato, ese ganador, entonces se vuelve pues una figura pública. Y la lógica razonativa es que ese gobierno es un gobierno de todos, es el presidente de todos, es el alcalde de todos, ¿verdad? Es que los diputados de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque son figuras públicas. Entonces hay un racionalismo ahí, más que aspectos partidarios. El Estado es obra consciente entonces de la voluntad, fe de los hombres. Fe de los hombres, es decir, no fe divina en este caso. O sea, de alguna manera hay una confianza en un contrato. Usted firma porque tiene confianza, tiene fe ¿en quién? En la empresa, que le va a dar un buen servicio, que le va a dar un buen aparato telefónico. Tiene fe entre los hombres. Así sucede también con la formación del Estado. El Estado fue creado de acuerdo a un convencimiento, ¿verdad?, de un grupo de personas que tuvieron fe entre ellos. Bueno, sincerémonos acá. No podemos vivir así, en el caos, en esta crisis de libertad, sino que arreglemos esto. Pongamos de acuerdo, fe entre ellos. Y así caminó la construcción del Estado. En esta teoría contractualista que ya le hemos venido trabajando, ¿verdad?, en las diapositivas anteriores. Bueno, entonces, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna interrogante? ¿Duda? Bueno, entonces espero que Licenciado, ya revisando. ¿Sí? ¿Será Adelante. que por favor puede presentar la diapositiva número 8? Muy bien, Helen, vamos a revisar. Muy bien, vamos a revisar, Helen, acá. Estamos acá en esta parte, en la teoría matriarcal. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, jóvenes, quiero comentarles antes del cierre de nuestra clase que estoy seleccionando un material para que ustedes vayan sistematizando una lectura, que vayan sacando ideas concretas sobre el material, sobre estas presentaciones que también se las voy a hacer llegar, para irnos preparando al segundo cómputo. Entonces vamos a ir trabajando en eso con mucha disposición, ¿verdad?, de tiempo. Ustedes vayan sacando pues sus apuntes concretos para las evaluaciones que vienen, ¿verdad? Es decir, a pesar que ya pasamos la primera, pero con tiempo vamos a ir preparando todo la documentación, ¿verdad?, la base teórica para la segunda evaluación o segundo cómputo. Jonathan, adelante.
diapositivas si nos la va a compartir como siempre, con anticipación. Correcto, sí, estoy pendiente con estas diapositivas. Ya las primeras ya están en el aula virtual, ¿verdad? Cuando hablamos de las cuestiones de la unidad 2, las 4 preguntas, ya las tenemos ahí ubicado. Estas también se las voy a hacer llegar, ¿verdad? Siempre se las voy a hacer llegar al grupo y también van a estar colgadas en el aula virtual, juntamente por las indicaciones con los materiales, ¿verdad? Para que ustedes con tiempo vayan trabajando, ¿verdad? Y les voy a dar algunas indicaciones también bien precisas sobre el segundo cómputo, ¿verdad? Así en lo que vamos caminando en el desarrollo, pues, de los diferentes contenidos. Así que estamos pendientes, Jonathan, al respecto. Gracias, licenciado, excelente. Muy bien. Entonces, jóvenes, a partir, pues, que siempre tienen derecho a 10 minutos por clase, entonces nos quedamos en esta parte. Tenemos ya, pues, 20 a las 11, a las 12, perdón. Bueno, el tiempo recorrido, pues, justifica el receso que ustedes merecen. Nos quedamos en esa parte, siempre ubiquen presente en la clase, ¿verdad? Todos, y nos veremos en la siguiente oportunidad, ¿verdad? Siempre dando seguimiento a la presente semana. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, Ley. Feliz día, Lee. Feliz tarde, Lee. Buenas tardes.